Hola a todos, mi nombre es Mario Sarabia y hoy día estamos para resolver una preguntita del simulacro de admisión UNI que se ha dado hace unos pocos días del tema de impulso y cantidad de movimiento, una pregunta muy interesante. Acompáñame a resolverlo. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. Hace unos días se tomó el simulacro de admisión UNI 2020 dándose de forma virtual, ¿no? Una novedad entre el contexto que estamos pasando en la educación. Sin embargo, al margen de todo lo que conlleva este simulacro de admisión, algo importante en el curso de física fue una pregunta bastante especial del tema de impulso y cantidad de movimiento. Te leo la pregunta para que tú no sepas de qué se trata y vamos a ver también la descripción de la misma. Dice, un proyectil se dispara con una rapidez inicial de 50 metros por segundo y un ángulo de 45 grados con el piso horizontal, con respecto al piso horizontal. En el punto más alto de su trayectoria explota dividiéndose en dos partes de igual masa, una de las cuales inmediatamente después de la explosión tiene una velocidad cero y cae verticalmente. Calcule la distancia máxima en metros del punto de lanzamiento de la que cae una de las partes. Considere la aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces esta pregunta está relacionada con el movimiento parabólico de caída libre y a la vez con la conservación de la cantidad de movimiento. En el punto más alto en la condición, la partícula, que puede ser una granada por ejemplo, explota en dos partes, ¿no? Cada una de masas iguales, donde una de ellas cae verticalmente y la otra continúa su movimiento parabólico. La pregunta es, esta segunda partícula, esta segunda parte que cae más allá, ¿qué distancia del punto de lanzamiento ha caído? Mira, primero lo que vamos a hacer es suponer que no se hubiera fraccionado. Si no se hubiera fraccionado, no hubiera explotado, hubiera sucedido esto que está por acá, un movimiento parabólico, así de simple, donde el ángulo de elevación, dado el ejercicio, es 45 grados y en el punto más alto, aquí, se produce la explosión. Pero, como dije, supongamos primero de que no explota. Si no explota, la partícula llegaría justo a este lugar, ¿no? Desarrollaría un movimiento parabólico completo y hay acá algunas situaciones, algunas magnitudes que ya conocemos, como por ejemplo la altura máxima y el alcance horizontal. Muy bien, entonces si no se hubiera fraccionado en el punto más alto, esa partícula, este cuerpo, esta granada de repente, hubiera caído en este lugar. ¿A qué distancia habrá caído? Podemos calcularlo con una expresión, una formulita muy usada. No soy muy común de usar formulitas, pero en este caso nos va a ayudar a hacerlo más rápido. Y eso sería usar la rapidez inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble del ángulo de lanzamiento y dividido entre la aceleración de la gravedad. Es una ecuación que te permite hallar de manera directa lo que es el alcance horizontal según lo que nos dice nuestro problema, ¿sí? Ahora, vamos a reemplazar entonces los datos que ya tenemos para poder hallar ese alcance horizontal y vamos a tener lo siguiente. El alcance horizontal sería la rapidez inicial al cuadrado, que sería 50 elevado al cuadrado, por el seno del ángulo doble, y como fue lanzado con 45 grados, estaríamos hablando de un seno de 90. Entonces acá, seno de 90 grados. Y todo esto hay que dividirlo entre la aceleración de la gravedad, que en valor sería 9,81. En el examen de admisión UNI en muchas ocasiones ha venido para usar el G como 10 o 9,81. En este caso 9,81. Por último entonces vamos a encontrar ese alcance horizontal y ese alcance horizontal nos va a salir 254,84 metros. Y ese sería el alcance horizontal que alcanzaría la partícula, la granada o el cuerpo de no haber sido fraccionado. Ahora,
Yo sé que muchos se van a preguntar, Mario, profesor Mario, pero eso no te está preguntando en el ejercicio. En el ejercicio te está preguntando o te está dando la condición de que en el punto más alto se fracciona. Vamos a ver qué pasa ahora si lo analizas desde el punto de cantidad de movimiento. Ahora que vamos a continuar con el problema, vamos a tener la necesidad de aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Recuerda que una de las condiciones del ejercicio era que en el punto más alto este cuerpo se fracciona en dos partes de igual masa. Entonces mira, por acá tenemos más o menos lo que está ocurriendo. Entonces la partícula, si yo le llamo una partícula de masa 2m, en el punto más alto se ha fraccionado, de tal manera que una de ellas cae empezando su velocidad desde cero y se movería entonces en caída libre desde el punto más alto. Y la otra tiene una velocidad, no sabemos con qué velocidad todavía, y llega a otro extremo. Entonces, en esta pregunta, lo siguiente que tendríamos que hacer es conservación de la cantidad de movimiento, pero te voy a mostrar una forma más práctica de poder realizarlo. Recuerda que hace un rato, cuando vimos el movimiento parabólico, descubrimos que todo este alcance horizontal fue 254.84. Genial. Pues recuerda también que el movimiento parabólico es un movimiento o desarrolla una parábola, y la parábola es una figura simétrica. Quiere decir que si esto de acá es la altura máxima, esa recta divide a la parábola en dos partes iguales, siendo 254.84 toda el alcance horizontal. Por lo tanto, este ladito sería 127,42 metros y este otro lado sería 127,42 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que la partícula no se hubiera fraccionado? Pues hubiera llegado hasta acá. En el gráfico nuevo sería más o menos hasta ahí. Lamentablemente se fraccionó y una de las partes fue su movimiento en caída libre, mientras que la otra desarrolló una semiparábola. ¿Cómo? Mira, vamos a analizarlo primero por razonamiento. Como el conjunto de la masa 2m llegaba hasta por acá, si es que no se hubiera fraccionado, cuando se fracciona, cada parte m y m se encuentran uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Por simetría, podrías decir que esto de acá también sería 127,42 metros. Y como la pregunta te decía, calcula la distancia máxima a la cual llega uno de los fragmentos respecto a su punto de lanzamiento, entonces ya tendríamos la respuesta. Sería 127.42 más 127.42 más 127.42, dándote un total de 382.26, que esa era la respuesta del examen de admisión. Sé que de repente me vas a decir, wow Mario, pero como que estás jugando un poco con la respuesta. Esto de acá se sustenta en la conservación del centro de masa. Resulta que si la cantidad de movimiento del sistema se conserva, también se debe concentrar el centro de masa. Recuérdalo eso. Y esta es una pregunta bastante icónica y un poco sentimental para mí, porque es una pregunta de un poquito antigua, de unos textos antiguos, ¿no? Textos rusos, estamos hablando de los años 80. Y han sido adaptados esas preguntas, obviamente esas preguntas con más nivel, pero han sido adaptados a una pregunta bastante interesante. Ahora, vamos a comprobar que esto sí es 127.42 con el concepto de centro de masa. Entonces, si la partícula, vamos a borrar esto por acá para comprobarte que sí estaba en lo correcto. Como la partícula, el conjunto, si no se hubiera fraccionado, llegaba por acá, entonces este es el centro de masa del conjunto, de todo el sistema. Quiere decir que si no se hubiera fraccionado, el centro de masa es él. Pero como se fraccionó, tenemos dos partes, el centro de masa sigue siendo él, porque se conserva el centro de masa. Genial. Entonces vamos a hacer algo interesante. Vamos a asumir un sistema de coordenadas. Para encontrar ese centro de masa, donde
este punto donde hubiera llegado la masa sin fraccionarse, le voy a llamar x igual a 0, para que sea un poco más fácil en los cálculos. Y este punto donde tenemos una de las partes que, bueno, su velocidad inicial es 0 y luego desarrolla caída libre, vamos a ponerle el punto x igual a menos 127.42. Si tú te preguntas por qué le estoy poniendo menos, porque ahora lo vamos a analizar como posición y como está al lado izquierdo debe ser negativo. Y este punto que está por acá, que no conozco su posición, bueno, vamos a llamarle x. X, y este x vamos a encontrarlo. Muy bien, ahora vamos a resolver la pregunta utilizando la información o utilizando las propiedades del centro de masa. Entonces, la posición de nuestro centro de masa, esto es igual a ¿quién? Ya nos salió, ya sabemos, ya lo hemos tenido en cuenta, eso vale 0. ¿Y cómo se hallaba la posición del centro de masa? Bueno, era una especie de promedio ponderado, y en este caso haríamos así: m por la posición de esta partícula, m por menos 127.42 más, nos falta la otra partícula del otro extremo, vamos a ampliarlo por acá un poquito, ya está, y sería m por la posición de esa partícula, x, ya está, y abajo se coloca en el denominador lo que son las sumas de las masas, o sea, m más m. Y te das cuenta que estas m más m, que es 2m, va a subir a multiplicar al 0. Y de acá, de esta expresión, me va a quedar justo exactamente que x es igual a 127,42. Comprobando lo que te había comentado hace un momento. Entonces, ya tenemos, ahora sí, comprobado matemáticamente, utilizando la conservación del centro de masa, que viene de la conservación de la cantidad de movimiento, que esto de acá, este segmento también es 127,42 metros. Como la pregunta me decía, calcula la distancia máxima desde el punto de lanzamiento hasta el lugar donde llega una de las fracciones, uno de los fragmentos, entonces la distancia máxima sería 127.42 más 127.42 más 127.42, dándome 382,26 metros. Y esa era la respuesta de la pregunta del simulacro de admisión UNI 2020. Muy bien, muchachos, entonces espero que esté bonita la pregunta. En lo particular a mí me gustó bastante, por eso me animé a hacer este tipo de videito. Y bueno, espero que te haya gustado. No te olvides, sígueme en mi canal de Facebook, bueno, en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram. Para más, sin física no hay paraíso. Así que recuerda, sígueme acá, estaré publicando nuevos contenidos. Vamos a ir con las transmisiones en vivo, materiales, memes y algunas fotitos más. Así que no te olvides, sin física no hay paraíso. I'm not going anywhere.